Estaba viendo el mensaje del pastor Jaime del domingo pasado, donde él llamó a varios y les dio un gran abrazo, ¿verdad? Y el mensaje era cómo esas personas le habían cambiado, le habían transformado su corazón. Y precisamente es el tema que tenemos hoy, que somos una comunidad que transforma. Y yo estoy seguro que todo esto les va a ser de una gran bendición. Y es que saben que nosotros tenemos una visión. Nuestra visión es ser un lugar para transformarse a la imagen de Jesucristo. Este lugar todos venimos y en alguna manera encontramos canales, primero para descubrirnos quiénes somos, dónde estamos en nuestro caminar con Dios, y en segundo lugar encontrar una manera en que podamos estar en ese crecimiento constante. Valoramos la transformación personal y esto es un pasaje base que el Señor nos pone ahí a través de Pablo, que nos dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Quiénes son los suyos? Usted y yo, hermano. Y nos eligió, nos dio un destino. ¿Y cuál es su destino? Llegar a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los discípulos en la ciudad de Roma, les dice estas palabras tan poderosas. Así es que la iglesia es la comunidad de redimidos por la sangre de Cristo, que se esfuerzan por parecerse a Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Eso somos nosotros, la comunidad cristiana, ¿verdad? La iglesia que el Señor ha llamado. Todo comienza cuando el Espíritu Santo nos provoca el arrepentimiento y clamamos por un cambio de vida. Ahí comienza todo. Eso me recuerda a una de las dos historias que vamos a ver ahora. Esta primera historia sucede cuando el Señor Jesús va entrando a una ciudad que se llama Jericó. Y dice que ve en un árbol a un hombre ahí que no es un ciudadano cualquiera. Ese señor se llamaba Zaqueo y en pocas palabras era el jefe de la mafia, de ahí de recaudadores de impuestos de la ciudad de Jericó. Y él lo mira y le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque hoy a tu casa vamos a ir a comer y vamos a dormir yo y todos estos mis discípulos. Miren qué bonito, ¿verdad? El Señor invitándose él solo a comer. Así es que no se asusten si me invito yo a comer a sus casas, ¿verdad? Porque es una buena cosa. Jesús estaba dando un gran mensaje. En primer lugar, era el maestro de la época, el hombre que había evidenciado que la presencia de Dios estaba en su vida, sanaba a la gente, hasta resucitaba muertos. Era el poder de Dios andando aquí en la tierra y además era uno de los maestros judíos más respetados. Entonces, ¿cómo es que este maestro tan santo le dice a este hombre mafioso que va a ir a entrar a su casa? No solo eso, sino que va a hacer un acto que está reservado para los amigos. Y es el hecho de sentarse a la mesa a comer. En la cultura judía eso significa amistad, significa que usted ya entró a una zona de confianza en la vida del otro. Y entonces Zaqueo está impactado. ¿Cómo es posible que este hombre tan santo quiera tener comunión conmigo, que soy un pecador empedernido? Pero está feliz y él va, porque Jesús ha descubierto, detrás de todas esas máscaras que él tiene, ha descubierto un hombre que tiene hambre de Dios. Ese hombre nos describe a nosotros. La cosa es que Jesús entra a su casa y sucede algo increíble. Aquel hombre abrumado de ver a Jesús, de ver a sus discípulos, lo hacen sentir bien, no lo están criticando, no le están preguntando por qué es un gran mafioso, sino que están ahí con él en su casa mostrándole amistad. Entonces llega un momento él y estalla en su corazón, no puede más y dice: señores, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguien le devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo puede ser que este hombre, que era esclavo del dinero, porque por algo era mafioso, ¿verdad?, porque amaba el dinero, cómo podía ser que así, en un instante, la presencia de Dios, la compañía de Jesús, la aceptación que Dios le da, el Espíritu Santo produce en él esta cosa tan maravillosa y dice: ya no puedo más, ya no puedo más, voy a cambiar? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire qué interesante. Cómo aquel hombre nadie lo evangeliza, sino que entiende el mensaje a través de la aceptación que Jesús le da.
y entiende que él va a ser amigo de Jesús, pero tiene que cambiar. Y de una vez así, el hombre cambia. Aquel avaro se vuelve un hombre generoso. Eso, hermanos, en términos humanos es imposible. Pero no creen que Dios es poderoso, hermanos, para cambiar. No sé cómo te miras tú, o cómo nos miramos nosotros en el concepto que tenemos delante de Dios. Pero mira, Dios tiene esta oportunidad para nosotros y cómo la transformación sucede cuando estamos juntos. Ese momento nos lo debemos de imaginar como el que acabamos de pasar allá, o como el convivio que tenemos después de la reunión, donde estamos ahí comiendo y estamos disfrutando todos. Ese momento es un momento transformador si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y ese personaje del Espíritu Santo es algo que yo espero que hoy, hermanos, todos salgamos un poquito más informados de quién es el Espíritu Santo. Pero qué linda historia, ¿verdad? Cómo el Señor nos transforma. Por eso somos la comunidad que transforma. Jesús dio el ejemplo de cómo debía suceder esta vida en comunidad durante los años de su ministerio público. Él convivió con sus discípulos, fue mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer, porque estuvo todos los días con ellos por varios años y les modeló esa vida en comunidad, cómo las cosas ahí se deben de manejar. Ahora el Señor Jesús termina su ministerio y se va. Y hay una escena donde está ese momento de transición en que Jesús se está yendo y sus discípulos comienzan ellos ya a vivir lo que Jesucristo les ha enseñado. El doctor Lucas, que escribe las aventuras de los apóstoles, así le llamo yo el libro de los Hechos, ¿verdad? De los Hechos de los Apóstoles, nos da esta imagen de cómo fue cuando hicieron esa transición. Jesús se va y los discípulos quedan ya para vivir lo que Jesucristo les enseñó. Entonces dice así en Hechos capítulo 1. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Miren la pregunta que tienen los discípulos, sabiendo que es el último momento que tienen para preguntarle algo a Jesús. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad, que su jefe se va de viaje por un largo tiempo y los deja a cargo a ustedes de la empresa y ustedes están con muchas preguntas y él ya se va, hasta así con un pie ya en el avión y ustedes tienen la oportunidad de hacer la última pregunta, la más importante. ¿Qué le preguntaríamos? Y Jesús ya les explicó todo lo que él podía explicar, ya no puede más. Entonces, a ver, la última pregunta. Y miren la pregunta que tienen estos discípulos. Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaura nuestro reino. Miren, hermano, esta pregunta, si yo hubiera sido Jesús, me hubiera desmayado de veras, de pensar, ¿y en qué están pensando ustedes? Esta pregunta es una pregunta política, porque los judíos esperaban al Mesías para eso, para que los liberara de la opresión de los romanos y que un rey judío gobernara, pero gobernara con ejército y poder. Y ellos hasta decían, yo voy a ser el ministro de finanzas, no, yo voy a ser. Y así era increíble cómo estaban ellos pensando que Jesús había venido a instaurar un gobierno humano. Y entonces que Jesús, bueno, miren señores, yo les voy a explicar algo. Y miren la respuesta de Jesús. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. ¿Y ustedes qué? No les interesan esas cosas. Miren cómo Jesús les hace un momento así como un giro, ¿verdad? Ellos están concentrados aquí, Señor, reino físico, poder político. ¿Qué les hace Jesús? Mira, olvídense de eso. Dios sabe cuándo va a suceder, pero les dice, y aquí viene y los enfoca en la tarea. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más alejados del planeta, ¿verdad? Todas partes vamos a recibir poder. Ahí está la diferencia, hermano. Los primeros cristianos
alcanzaron el mundo conocido en su tiempo de vida. Recuerden que hace 2000 años ellos no sabían que el mundo era redondo, no se imaginaban que había otras personas por allá, pero lo que ellos sabían que era el mundo, ellos lo conquistaron, hermano, en su tiempo de vida. En cuestión de la siguiente generación, el apóstol Juan, que era el más joven de todos, se cree que vivió casi a los 100 años, vivió casi todo el primer siglo cristiano, y para el punto en que él está escribiendo el libro de Apocalipsis, ya se había predicado el evangelio en muchas partes. De hecho, él estaba siendo castigado, apresado, enviado al exilio por ser un ferviente discípulo de Jesús, de los líderes que habían quedado. Se dice que aquel famoso discípulo Tomás, que se conoce como el Tomás el incrédulo, no lo recordemos más así, ¿verdad? Realmente él después cambió y se dedicó a la tarea. Dicen que la tumba del apóstol Tomás está en la India. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que significaba viajar desde Palestina hasta ese lugar del mundo, cruzarse a saber cuántas fronteras y todo? Pero ellos fueron hasta el último de la tierra. ¿Pero qué cambió todo? La obra del Espíritu Santo. ¿Están escuchando? Eso es lo que cambió todo. Moverse en el poder del Espíritu Santo es lo que va a hacer que tu vida se cambie. Es bonita la comunión, es bonito estar juntos, disfrutarnos, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. No te debes de olvidar de eso, ¿no? Dice que el Espíritu Santo, cuando Jesús se va, dice: miren, conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Y les comienza a decir todo lo que va a hacer el Espíritu Santo. Les va a recordar las cosas que yo les he hablado. Los va a convencer al mundo de pecado. O sea, no tenemos que estar haciendo sentir a la gente condenada o mal para que reciban a Cristo. No, esa obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros contamos nuestra historia, qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nos recuerda aquel leproso cuando le dice: Señor Jesús, no, perdón, no es el leproso, sino que es aquel hombre que había estado endemoniado. Ese señor endemoniado que nadie podía con él en esa región del mundo de Palestina, y luego el Señor lo libera de todas sus opresiones satánicas y él quiere ir con Jesús, pero Jesús le dice: no, sabes que aquí esta gente no quieren oír de mí, pero a ti te van a escuchar. Ve y cuenta cómo Dios ha tenido misericordia de ti, y eso es todo lo que tienes que hacer. Y se va Jesús y el hombre se queda y cumple su tarea. ¿Y qué andaba haciendo? Contando: yo era un loco, endemoniado, que andaba por ahí molestando a la gente, me tenía encadenado, pero Jesús me liberó. Él tuvo misericordia de mí. Eso es todo lo que él andaba contando. Y luego dice que capítulos después encontramos que Jesús vuelve a visitar la zona y la gente está abierta para recibir el mensaje. ¿Qué les parece, no? Porque aquel hombre contó su historia. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No tenemos que saber de memoria tantas cosas, pero sí podemos contar qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y por eso es que están ustedes aquí, porque un amigo les contó, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida? Y dice: ven y escucha, ven y experimenta. Y por eso es que hoy ustedes están aquí. Entonces, vamos a la otra historia que les quiero contar, porque aquí vamos a percibir la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Él viene a tu vida? Dice aquí que Jesús se va entonces y los discípulos ya se quedaron sin Jesús, y les dice el Señor: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que les he dicho del Espíritu Santo. Entonces dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Y aquí viene algo bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros en las películas nos presentan a Jesús con los 12 hombres ahí, pero continuamente nosotros encontramos esta frase que dice que con los discípulos estaba María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. Esa es la primera comunidad de discípulos sobrevivientes después de que Jesús va a los cielos, y que la gente se ha ido preocupada, que les puede pasar lo mismo que le hicieron a Jesús. Estos son
el corazón del ministerio del Señor Jesús. ¿Y qué hacen ellos? Dice que están constantemente unidos en oración, en obediencia a lo que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, haciendo cuentas, hermanos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasaron los discípulos en este retiro de oración? Que fue una cosa de estar ahí ceñidos, como dicen los hermanos, orando. Bueno, fíjense que Jesús se dice que pasó la Pascua y al siguiente día pues Él fue sacrificado. Y hay un festejo que se hace 50 días después de la Pascua, más o menos, ¿verdad? Recuerden que son cálculos que no es así como lo estoy diciendo yo, pero es más o menos, ¿verdad? 50 días se celebra la fiesta de Pentecostés. Entonces, ellos aquí estaban ya listos para esa fiesta, pero cuando Jesús resucita, dice que pasa con ellos 40 días compartiendo con ellos. Más 3 que había estado en la tumba, quedan 7 días para 50, ¿verdad? Entonces, más o menos el retiro de oración fue como una semana que ellos estuvieron ahí orando. ¿Y qué pasó en esa semana? Pues tuvieron que compartir, se imaginan, 120 personas, es más o menos lo que ustedes están aquí. O sea, nosotros pudiéramos ser, gloria a Dios, hermanos, pudiéramos ser este grupo que estaba ahí, y se imaginan ustedes pasar media hora oyendo el mensaje, pues todos se ven como angelitos, ¿verdad? Bien peinaditos, bien bañaditos, ¿verdad? Solo le falta aquí el aureole de angelito, bien bonitos se miran. Pero imagínense pasar todo el día y después dormir y tener que ver dónde ponemos todo para dormir y empezar a oír unos ruidos extraños por ahí en la noche y olorcitos extraños, hermano, y malas costumbres de crianza que algunos tienen y desacuerdos que ni modo había que comer, pero solo pupusas de queso nos traen. A mí no me gusta. Y hermanos, habían cosas ahí, asperezas que tuvieron ellos que aprender a aceptarse y barreras que derribar para realmente amarse y poder estar unidos, porque en otras versiones dice que estaban en un solo ánimo. Ya habían derribado las barreras y el Señor les había ayudado a no estarse juzgando, sino que estarse amando más bien, aceptarse, como el matrimonio, ¿verdad? Cuando hay aceptación de quién es el cónyuge, va bien, por buen camino la relación. En vez de la esposa estar cuidando al esposo, mira, no mastiques así, mira, tenés buenos modales. La esposa dice, es que así es mi esposo, puro troglodita, ¿verdad? Pero así está bien, el Señor así lo hizo, ¿verdad? Y sí, ya él lo aceptó, pues, que así es él. Y a él pues dice, no digamos que dice el esposo, ¿verdad? De la esposa. Pero cuando hay aceptación, la relación mejora. El matrimonio no es una correccional, ¿verdad? Donde estamos los dos corrigiéndonos. No, ¿verdad? Es una cuestión para amarnos. Y el amor comienza cuando nos aceptamos. ¿Sí o no, hermanos? Espero pues que este pequeño consejito nos haya ayudado. Al finalizar pues de ese periodo, muchas cosas pasaron. Creo yo que cuando nosotros pensamos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, es una relación de unidad. No vemos a Jesús reclamando al Padre, ¿por qué me mandaron a mí a morir? ¿Verdad? No, es una cosa que Él amaba al Padre y le obedecía. Y el Espíritu Santo hace su función. Ese concepto de la Trinidad se mira cuando estamos unidos los cristianos. Pero dice aquí entonces que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Esta es una cosa increíble, milagrosa. Luego, algo parecido a unas llamas, que la llama así, ¿verdad? Como de una candela, ¿verdad? Parecía, dice, lenguas de fuego que aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, ¿cuántos eran? 120 que estaban ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Esto es bien bueno, hermanos, poderlo ver, porque allá miles de años atrás la humanidad quiso hacer
un lugar donde no recibieran el castigo de Dios, y se conoce como la Torre de Babel. Dice que todos se pusieron de acuerdo, pero su objetivo era que si Dios venía y volvía a inundar la tierra, allá arriba van a quedar unos diciéndole a Dios: ¿y qué, papá? ¿Y qué, pues? Esa era la idea, ¿verdad? La idea de desafiar a Dios, de que no, podemos sin ti. Esa actitud de pecado en la humanidad siempre ha existido. Entonces, ¿qué hace Dios para que el hombre no tenga éxito? ¿Qué dice? ¿Qué? Confunde las lenguas, empiezan a hablar otros idiomas. En ese momento, bien curioso de haber sido el que estaba poniendo los ladrillos, y le dice: hey, pasame el ladrillo, y el otro le contesta: ¿y qué le pasó? Y ya no pudieron comunicarse, y esa falla de comunicación les hizo renunciar a la obra. Entonces miren cómo esa confusión de las lenguas trae dispersión. Pero hoy viene, miles de años después, aquí en este derramamiento del Espíritu Santo, lo que sucede es al revés, ¿verdad? Que dice que todas las gentes que llegó ahí venían de todas partes donde habían judíos, habían sido dispersos, miles de kilómetros a la redonda, de países que hoy tienen un montón de nombres, ¿verdad? Hasta el norte de África, y todo un radio así grandísimo, ¿verdad? Alrededor de Palestina. Desde ahí llegaron y hablaban muchos idiomas ellos. Lo curioso era que dicen ellos que oían, dice: estos están hablando mi idioma materno. Yo no sé si les ha pasado a usted cuando viaja y hay un montón de gente hablando idiomas, pero de repente usted escucha el español. Inmediatamente el cerebro, que usted ha sido creado con ese lenguaje, se llama el lenguaje materno. Inmediatamente ubica: hey, allá están hablando español. Eso es lo que les pasó ahí. Que hubo un momento en que de repente: ¿y cómo es que estos saben hablar mi idioma si yo vivo miles? Es un idioma de una tribu lejana. ¿Cómo es que y oían? Dice que contaban las maravillas de Dios. Así dice en una versión, ¿verdad? ¿Qué momento más espectacular? El resultado de la obediencia a Jesús y persistir en la oración en comunidad fue este gran milagro, que todos fueron llenos del Espíritu Santo en esa manera espectacular. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué no ha vuelto a pasar eso? Bueno, en primer lugar, el Señor estaba inaugurando su iglesia, hermano. Jesucristo había dado a luz con mucho dolor en la cruz del Calvario a su iglesia, a ese pueblo por el cual derramó su sangre, que era la única manera de reconciliarnos con Dios. Entonces Él dio a luz a la iglesia, pero aquí estaba Dios dando a conocer a la iglesia, ¿verdad? Para que toda la gente conociera, y se estaba cumpliendo esta promesa del Espíritu Santo. Además, se cumplió esa promesa de capacitarlos a ellos para que pudieran hablar y que cosas sucedieran cuando ellos hablaran. Y aquí entra el segundo personaje, del cual tomamos ejemplo hoy, que es el apóstol Pedro. Dice que entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles. Mire, esta es la palabra que yo quiero que ustedes se recuerden. Él dice que dio un paso adelante. O sea, había un montón de gente ahí, pero él tomó la responsabilidad de dar un mensaje y los demás lo acuerparon. Y les dijo a la multitud, gritándole realmente, porque eran miles de personas, y Dios los había puesto providencialmente en un segundo lugar que le llamaban el aposento alto, y estaba abierto y la gente los podía ver y los podía escuchar. Entonces ahí se para Pedro en un lugar especial para hablar y les da un gran mensaje. Y les dicen: escuchen con atención. Perdón, hermanos, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Se tira un mensaje tan espectacular que 3,000 personas se arrepienten y se bautizan. De repente estos 120 se multiplicaron por ¿cuánto? Los que son matemáticos, puro montón, ¿verdad? Y llegaron a ser 3,120 personas. ¿Se imaginan ustedes así? Por la predicación de este hombre. Pero ¿quién era este hombre? ¿Acaso no era este Pedro el que negó a Jesús 3 veces? Ese bocón que dijo: no, Señor, yo siempre que me maten, yo voy a estar contigo. La misma noche, no sé quién es, no,
hasta malas palabras comenzó a decir para que creyeran que no era discípulo. Y todos, no, si te reconocemos. Y es como que alguien que es de Guatemala venga a decir, sí pues, ¿verdad? No, este es de Guatemala, ¿verdad? Y a nosotros allá nos conoce por otras palabras. Y sabemos, gracias hermano, muchas gracias, muchas gracias. Y sabemos pues que la gente se distingue por cómo hablan. Entonces a Pedro lo descubrieron así, no hombre, sí él es. Y lo negó. Y luego él reconoció. Y en ese momento él no sabía que Judas era el traidor. Es muy probable que Pedro pensara que cuando Jesús dijo, hoy uno de ustedes me va a traicionar, pensara que él era. Y se desmoronó por completo. Se sintió que hoy sí he cometido un pecado que no tiene perdón. Y se fue y se quedó tan desanimado que dice que hasta se regresó a su oficio. Se fue a pescar. Y no solo eso, sino que se convenció a unos discípulos para que se fueran con él. Y estando ahí pescando, sucedió algo que había sucedido en el llamamiento de él, que es que pescaron toda la noche y no pescaron nada. O sea, todo su esfuerzo fue en vano. Y en la mañana se aparece Jesús ya resucitado, con un gran desayunazo estilo judío, ¿verdad? No sé cómo por eso podía ser tan bueno, porque ¿cómo era el desayuno que les tenía preparado? Pescado a la brasa, ¿verdad? En el desayuno, hermano. Dios guarde, ¿verdad? Pero bueno, era banquete en esa zona. Y Jesús estaba ahí esperándolos y tiene un diálogo tan bonito con Pedro, en el cual 3 veces le pregunta si lo ama. Y es como que Jesús le estaba diciendo, mira, 3 veces me negaste, te voy a dar la oportunidad que 3 veces digas que sí me amas. ¿Qué cosa más emocionante, ¿verdad? Pensar que yo fuera esa persona, que estoy todo derrotado y ya no me considero digno, pero viene Jesús y me restaura. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que Jesús no es esa clase de persona como a veces vemos en otros lugares, ¿verdad? Que alguien peca, fuera, y ya ese pobre le cayó todo y ya no puede estar aquí porque es pecador, ¿verdad? Bueno, es más pecador que yo, ¿verdad? Pero todos somos pecadores, hermano. Pero Jesús no hace eso, restaura a este hombre. Y esto es lo que estamos destacando hoy, cómo hoy la comunidad te restaura y te capacita como a este hombre. Dios puede perdonarte y usarte con poder a pesar de lo que hayas hecho, si te arrepientes y eres obediente. Dios te puede usar, hermano, no te descalifiques a ti mismo. Entonces, ¿cómo es esta comunidad que transforma? Es una comunidad que ora en unidad. Es algo que tenemos nosotros que ejercitar mucho más. La oración, el ayuno corporativo. Ya gracias a Dios que tenemos un lugar, aunque sea pequeñito, de oficinas, pero debemos usarlo más para la oración, a reunirnos a orar. El otro día estuvimos practicando 10-15 minutos de oración así en WhatsApp. Bien lindo, ¿verdad? Al unirnos y orar. Y después de ese domingo que el Señor se manifestó en sanidades y en vidas transformadas. Es una comunidad de gente perdonada. ¿Cuánto es gente perdonada? Recuerden que no somos perfectos, somos perdonados. Así tenemos que vivir, ¿verdad? Sabiendo que cada día vamos a ir mejorando, pero debemos sentirnos perdonados, nunca condenados. La comunidad del cambio, de la transformación, es una comunidad que experimenta el poder del Espíritu Santo todos los días. Y aquí, hermanos, es algo bien importante. Cuando Juan el Bautista está dando su mensaje y ve que llegan unos líderes religiosos a bautizarse, porque era como la moda de esos días irse a bautizar con Juan, él los mira y dice, bueno, y ustedes, serpientes que vienen ahí a tirarse al agua como serpientes, ¿qué creen que el agua les va a quitar esa apariencia de serpiente? No, dice, tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Eso es el arrepentimiento. Pero él dice, ¿saben qué? Yo hago esta obra en este momento de bautismo, pero viene otro. ¿Quién es ese otro? El Señor Jesús. Él les va a traer el Espíritu Santo para que sean cambiados desde dentro hacia afuera. Y no de reglas, ¿verdad?, que nos caen encima, sino una relación con Dios que te transforma. Entonces, eso es como sucede el cambio en nuestras vidas. Cuando tú te arrepientes, como Zaqueo, que dice, reconozco lo malo y
ese arrepentimiento el Espíritu Santo lo usa para que tenga fe y des pasos de fe concretos, que si ibas en esta dirección, tú dices, no, verdad, yo ya no siento ir ahí. No es que me estén diciendo, sino que yo no siento ir ahí porque el Espíritu Santo está en mi vida y decides caminar en esta otra dirección. Entonces es una comunidad que experimenta el poder del Espíritu Santo todos los días. ¿Te imaginas qué pasaría si todos viviéramos así, dirigidos por el Espíritu Santo, tomando decisiones, permitiendo que el Señor nos hable, sintiéndonos así un poco mal, ¿verdad? Cuando hacemos lo malo y decir, sí, Señor, perdóname, y vamos al arrepentimiento? Entonces, eso es la comunidad que transforma. Una comunidad de aceptación, una comunidad de oración, una comunidad donde el Espíritu Santo nos dirige. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, te tengo tu aplicación de vida, ¿verdad? Lo primero es, únete a la comunidad del cambio por medio de recibir a Jesucristo. Ese es un paso de fe que todos debemos dar. Un día, como Zaqueo, reconocer que no tenemos a Jesús en la vida y que nuestro destino es la condenación. Entonces, reconocer que Él dio su vida en la cruz por mi vida y decirle, Señor, reconozco ese sacrificio, yo lo quiero para mí, no quiero seguir viviendo esta vida que tengo, te necesito, Señor. En ese momento es que viene una fe salvadora. Y cuando tú abres tu corazón y recibes a Jesús, hay un milagro que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Es una cosa inexplicable. No te la ganas porque sea bueno, sino porque has creído en Jesús. Ahí despiertas a una realidad espiritual. Has estado muerto, no puedes orar. Cuando te trae tu esposa o tu mamá aquí a la iglesia, estás esperando que termine, ¿verdad? Como cuando nos llevaban a nosotros a la antigua religión, ¿verdad? Y ay, media hora duraba y nunca que termina, ¿verdad? Porque tu alma, tu corazón está lejos de Dios. Pero el Espíritu Santo te transforma. Y eso es lo que debes buscar, ¿verdad? Que tu vida pueda desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo y abres tu corazón, el Espíritu Santo viene a tu vida. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Entonces, ese es el desafío de hoy, hermano. Únete a la comunidad que transforma por medio de recibir a Jesucristo. Experimente el perdón y también aprende a perdonar a los demás. Son dos cosas que tenemos que aprender en la comunidad. Aprende a orar en unidad, aprende a escuchar a Dios y desarrolla una relación con el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, hermanos, desde que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, vino para ser el ayudador de los cristianos, el capacitador, el que da dirección, el que aconseja, el que revela todas las cosas, el que nos conduce en la vida. El Espíritu Santo es tu amigo, hermano, amén. Debes de aprender a vivir consciente de que si tú has recibido a Cristo, el Espíritu Santo está ahí en tu vida. Por eso dice que a veces contristamos al Espíritu Santo cuando desobedecemos las cosas que Dios nos pone en el corazón. El Espíritu Santo es tu amigo, hermano. Él te va a conducir a la revelación cuando leas la palabra, te va a convencer de pecado, te va a guiar a la verdad. ¿Cuántos quieren experimentar el poder del Espíritu Santo, hermano? Creo que todos. Miren la reunión de hoy, bien linda, cómo el Espíritu Santo ha ido tomando control. Hasta el primer canto era el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero que sea bienvenido, ¿verdad?, a este lugar. Es así, hermano. El Espíritu Santo no le damos la bienvenida porque no estaba, ¿verdad? No, ¿verdad? El Espíritu Santo está en tu vida cuando tú recibes al Señor. Que este día puedas tú dar la bienvenida al Señor a través de recibirle en tu corazón y de vivir esa vida de poder. Vamos a orar, hermanos, todos. Y si tienen algún cántico ahí que pueda estar acuerdo al mensaje, pues yo les voy a agradecer que me ayuden mis hermanos de Transformación Worship. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres tú que has enviado el Espíritu Santo para que podamos vivir, Señor. Hermanos, si tú nunca habías oído esto, que el Espíritu Santo es tu amigo, tu capacitador, el que te da el poder para vivir, el que te da las palabras para hablar,
Pues este día, dale entrada. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Que puedas enamorarte de Dios en esta hora. Señor, oro para que toda barrera espiritual que pueda haber en alguno de nosotros sea removida en el nombre de Jesús. Padre, en este momento vamos a hacer un llamado a recibir a Jesús. Oramos para que toda lucha espiritual sea derrotada, Señor, y que tú puedas moverte en este momento en nuestras vidas. Quisiera dirigirme también a las personas que ven a través de las redes sociales esta reunión. Si tú quieres recibir a Jesucristo, si alguien de la audiencia también quiere recibir a Jesucristo, le pido que repita conmigo estas palabras con todo tu corazón. Dile al Señor: Padre Santo, yo reconozco que he vivido apartado, enemistado de ti, haciendo mi propia voluntad, y te pido perdón por eso. Yo quiero abrir mi corazón para recibir a Jesucristo en mi vida. Quiero que entre Jesús y el Espíritu Santo venga ya en esa obra de transformación en mí. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido que me los perdones. Y te doy gracias, Señor, porque has perdonado mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque has obrado en mi vida. Te pido que me transformes en la clase de persona que tú quieres que seas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Seguir adelante a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.